buenas tardes a todos. Mi nombre es Saúl Miranda Toli Cobutubo, aquí conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Originarios, donde que hemos realizado diferentes reuniones de coordinación para que este evento tuviera un éxito. Conmemorando la fecha, el lema del Día Internacional de los Pueblos Originarios, no dejar a nadie atrás, los pueblos originarios y un nuevo contrato social. Y estamos pues conmemorando esa fecha el día de hoy con diferentes organizaciones sociales y organizaciones de entidades del gobierno, como también las universidades que han participado y han acudido al llamado de conmemorar y celebrar el Día Internacional de los Pueblos Originarios. Por favor. Es hacer una invitación a los hermanos Puna, Nove, Naso, Bribri, Emberá, Guaunán, que tenemos que rescatar nuestra cultura, porque en realidad este es un día internacional de nosotros. Y pues de mi parte muy alegre de haber caminado de Finca 13 aquí a Citlaihuana, celebrando nuestro día como originarios. De mi parte pues nuevamente el mensaje de invitación para el próximo año, que debemos estar bien organizados, nosotros como pueblo originario, agarrarnos de las manos y entonces rescatar nuestras tradiciones, nuestras costumbres y seguir echando eso hacia adelante, porque no podemos perder nuestra costumbre, inculcar a nuestros jóvenes nuestras costumbres, y también se le hace una invitación a la población panameña y al presidente, los hermanos Moreno, los blancos, que también pueden ser parte de este evento tan importante que es este día. Convocado la ruta del desfile cultural desde Finca 13 hasta las inmediaciones del Sindicato de Trabajadores Bananeros, donde que hoy precisamente nos encontramos a esta hora con el acto de presentaciones culturales de los diferentes etnias que se encuentran acá en la provincia. El mensaje que le digo a todas las poblaciones originarias de este país, que tenemos que organizarnos para poder lograr desarrollo para nuestro pueblo. Debemos dejar la política partidista, debemos dejar la ideología diferente, opiniones no nos deben dividir, al contrario, debe ser un llamado a la unidad para que todos nosotros podamos tener un ambiente de convivencia y un ambiente de hermandad entre todos los pueblos de diferentes etnias acá de la provincia.
Kita akan berdoa dengan